Jóvenes, sean bienvenidos a esta segunda semana de trabajo de la unidad 2. Esta semana está del 12 al 16 de abril, con fecha de entrega sugerida, ya saben, viernes 16 de abril. La semana 1, les recuerdo que no tiene video, pero bueno, aquí está. Fue una actividad sobre campos semánticos. Espero, por favor, se pongan al corriente con sus actividades y hagan la invitación a sus compañeros a participar de las mismas. Esta semana hablaremos sobre analogía. ¿Qué es una analogía? Bueno, pues es un tipo de razonamiento o de mecanismo expresivo del lenguaje. Consiste en la comparación o puesta en relación de diversos referentes. Pueden ser objetos, razones o ideas para señalar características generales y particulares en común. Esto es, dicho más fácilmente, una analogía es una forma de comparación de un referente con otro u otros que le resulten semejantes, mas no idénticos, para así poder atribuirle algunas características determinadas por el conjunto. ¿Sí? El término proviene del griego antiguo, ana, que es reiteración, y logos, palabra o pensamiento. El razonamiento de la analogía puede presentarse mediante una fórmula general muy básica que sería A es a B como C es a D. La metáfora es símil, la homología y la comparación son figuras retóricas que pueden considerarse como analogías. Cuando decimos que A es a B y C es a D, pues decimos que A es una letra como B y C es una letra como D, pero que al final nosotros sabemos que A no es lo mismo que B y que C tampoco es lo mismo que una D. Son conceptos diferentes. La analogía como procedimiento es utilizada habitualmente en distintas áreas del pensamiento, desde el lenguaje y la lógica formal hasta el derecho, la filosofía, incluso áreas más específicas como la biología, en donde se designa a eventos específicos con el mismo término. Ahora, vamos a ver qué tipos de analogías hay. Pueden clasificarse de acuerdo a su funcionamiento lógico interno de la siguiente manera. Analogía simétrica. Son aquellas en las cuales los referentes comparados pueden intercambiarse sin alterar las relaciones entre ellos, o sea, en las que A, B, C y D son intercambiables porque la relación la mantiene idéntica. Es decir, podemos decir B es igual a C y A es igual a D. Y el concepto que habíamos visto hace rato, pues se mantiene. Ahora, una analogía asimétrica. Aquellas en las cuales los referentes comparados no pueden intercambiarse dado que su orden de aparición designa una relación específica, o sea que A es a B como C es a D, y no B es a como C a D. ¿Sí? Aunque parezca confuso, en la cuestión simétrica, pues tienen que mantener su orden, y en la simétrica puede o no variar, ¿sí? No pueden intercambiarse. Ahorita como son cuestiones de letras, pues pudiera parecer un poco confuso, pero la verdad es que el concepto se mantiene, ¿no? Es el mismo. Ahora, analogía de causa y efecto, conocidas también como analogías de asociación, suponen un vínculo específico de casualidad entre los referentes, es decir, A ocasiona B como C ocasiona D. ¿Sale? Ahorita vamos a ir viendo más para que vayan entendiendo un poquito. Otro tipo de analogía, pues la reciprocidad, implica en la relación entre los referentes una necesidad estricta y recíproca. ¿Qué recíproca? Que regresa. Entre ellos, es decir, que para que exista uno, debe existir el otro. O sea, requiere absolutamente de B como D, requiere absolutamente de C. Es decir, todas tienen relación una con otra. Analogía de clasificación. Son aquellas que funcionan en base a reunir en el mismo conjunto de cosas a los referentes vinculados. O sea, A y B están en un mismo conjunto, así como B y C están en otro similar, ¿sí? Pero eso no le quita que las B
pues sean la misma. Analogía comparativa son aquellas al cotejar referentes buscan destacar una propiedad percible. Suelen usar nexos y símiles como, tal como, del mismo modo que, etc. O sea, A es de tal manera como lo es B. Esto es para crear más un contexto de preparación, por eso se utilizan estas palabritas que están ahí, ¿sí? Las de como, tal como. Y analogía matemática, aquellas que existen únicamente entre cifras, elementos numéricos y proporciones matemáticas, dado lo cual los referentes pueden tener valores desiguales. Esto se utiliza más en cuestiones de fórmulas. Ahora, para la actividad número 2, pues es muy sencillo. Vas a realizar un mapa conceptual del tema de analogía y vas a buscar un ejemplo de cada uno de los tipos de analogía. ¿Sale? Y lo vas a poner pues al final de cada punto. Esta es la actividad número 2 de habilidades de pensamiento. Bueno, jóvenes, pues llegamos a nuestras materias de proyectos. Les recuerdo que estamos trabajando 2 materias en una misma guía con un mismo proyecto. La misma fecha de aplicación del 2 al 16 de abril, misma fecha de entrega del 16 de abril. Les recuerdo que si están trabajando en equipo, bueno, pues me mandan las actividades en equipo. Si están de manera individual, pues de manera individual. Así que bueno, entramos de lleno a el tema de esta semana, que es de integración empresarial, la etnoecología de la comunidad. Vamos a ver este término para que lo conozcan. La etnoecología puede definirse como un enfoque o abordaje interdisciplinario que explora las maneras como la naturaleza es visualizada por los diferentes grupos humanos o culturas, a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y cómo en términos de esas imágenes tales grupos utilizan y o manejan los recursos naturales. Dado lo anterior, la etnoecología se centra en el estudio del complejo de cosmos, corpus y praxis, que son 3 conceptos que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, pues empezamos con el cosmos. Para los pueblos indígenas, la tierra y en general la naturaleza tienen una cualidad sagrada que está casi ausente del pensamiento occidental moderno, o como lo vemos hoy en día. Antes la tierra era venerada y respetada como la madre naturaleza. Hoy pues no nos importa y contaminamos y no pasa nada. Antes no. Y para muchos pueblos indígenas y muchas culturas sigue siendo así, sigue siendo lo más importante la naturaleza. La tierra, les repito, era venerada y respetada y su inalienabilidad es reflejada en prácticamente todas las cosmovisiones indígenas. ¿Qué es cosmovisión? Cosmovisión es la manera en que una cultura ve su entorno, su naturaleza, su origen. Todo referente a cuestiones naturales. Los pueblos indígenas no consideran a la tierra como un mero recurso económico. Bajo sus cosmovisiones, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no solo una fuente productiva, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. Es decir, como ellos perciben el universo, así es como ellos vivían, ¿sí? Recuerden que antes las culturas pues tenían al dios sol, a la dios luna, al dios maíz, y así diferentes culturas por todo el mundo tienen su propia cosmovisión, siempre partiendo de la importancia de la naturaleza. Bueno, pues eso es el cosmos. El corpus. Los pueblos indígenas albergan un repertorio de conocimientos ecológicos que generalmente es local, colectivo, diacrónico y holístico. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor incluso hasta nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestros tíos, tías, tienen algo de conocimiento que ha ido avanzando, que ha ido pasando de generación en generación sobre cómo utilizar a la naturaleza o cómo nos podemos ayudar de la naturaleza.
ya sea desde algún remedio casero, desde alguna comida, desde la manera en cómo cultivar la tierra, las fechas y las épocas para sembrar también se rigen por toda esta concepción del conocimiento de los astros, del conocimiento de las lluvias, ¿sí? Toda esta información es parte del corpus de cómo, por qué siembras un producto en mayo y por qué no siembras ese mismo producto en diciembre, ¿sí? Todo ese conocimiento ha viajado a través del tiempo en estos conceptos que estamos viendo. ¿Sí? Como los pueblos indígenas poseen una muy larga historia de práctica en el uso de sus recursos circundantes, ellos poseen sistemas cognitivos, es decir, de conocimiento, que son transmitidos de generación en generación. La transmisión de este conocimiento se hace mediante el lenguaje y de ahí que el corpus sea generalmente un conocimiento no escrito, es decir, que te lo van platicando. Este cuerpo de conocimiento es la expresión de una cierta sabiduría personal y al mismo tiempo de una creación colectiva, es decir, una síntesis histórica cultural convertida en realidad en la mente de un productor individual, que era lo que les estaba comentando. O sea, ¿cómo sabe un productor o cuándo sembrar qué producto? ¿Sí? Pues se lo dijo su papá, se lo dijo su abuelo, se lo dijo su tío. Y así es como el conocimiento va avanzando. Llegamos a la praxis. En cuanto a la praxis, las sociedades indígenas subsisten apropiándose de diversos recursos de su vecindad inmediata, es decir, se van adaptando. Así la subsistencia de los pueblos indígenas está basada más en los intercambios ecológicos con la naturaleza que en los intercambios económicos con los mercados. Por ello están obligados a adoptar mecanismos de supervivencia que garanticen un flujo ininterrumpido de bienes materiales y energía de los ecosistemas. Recuerden que al final, pues todo lo que siembres, todo lo que produzcas, pues se tiene que comercializar para que veas un recurso en tus bolsillos. Entonces, estos tres conceptos es importante que los conozcan porque todo es conocimiento, ¿sí? Conocimiento que va avanzando, conocimiento que ustedes van adquiriendo, conocimiento que no está escrito, que los maestros no poseemos muchas veces y que, por ejemplo, hacer una artesanía, hacer un guisado tradicional, eh, es algo que va fortaleciendo tus lazos familiares, que va fortaleciendo tu cosmos, que va fortaleciendo el corpus, que va fortaleciendo la praxis, porque cuando ustedes analicen lo que estamos leyendo, pues se darán cuenta que de sus antepasados, de sus abuelos, pues algo de ese conocimiento ustedes tienen. Ahora van a realizar un organizador gráfico donde plasmes esta información que te acabo de dar de etnoecología. A la par, pues puedes agregar en el último párrafo, en un párrafo, perdón, si tienes algún conocimiento de tus antepasados. Como les dije, puede ser algún remedio, alguna comida, alguna práctica, ¿sí? Algo que tenga que ver con el tema que acabamos de hablar. Bueno, jóvenes, pues estas son las actividades de la semana número 2.